Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hacer un breve resumen de cómo fueron los enunciados de julio 2019 de Física de la Comunidad de Madrid. Este examen fue un poco una redención de la dificultad que tuvo el examen de junio 2019, que ya os dije que tuvo una media de 4 por culpa de los enunciados, y aquí volvieron un poco ejercicios más estándar y sencillos. En la opción A, la pregunta 1, podéis ver que era una pregunta acerca de órbitas muy simple, se daban una serie de satélites artificiales, se nos da la masa del satélite, se nos da la altura a la que está, se nos dan los datos habituales de la Tierra y se nos pide el periodo de la órbita y la energía necesaria para que desde la superficie se coloque ese objeto en órbita. Un problema completamente estándar. Si nos vamos a la pregunta 2, vuelve a ser muy parecida a la del modelo de junio 2019. Se nos dice a qué distancia estamos de una fuente sonora, el nivel sonoro que se detecta, se nos pregunta cuál es la potencia sonora y a qué distancia hay que irse para que la potencia sea el doble. No es exactamente igual, pero sigue jugando un poco de aquella manera con proporciones. La pregunta 3 recuerda mucho al modelo B de junio. Son dos cargas y se nos pregunta el punto donde el campo eléctrico se anula y un trabajo necesario para mover un electrón. También bastante estándar, quizás más difícil este que los ejercicios anteriores, porque las operaciones con vectores siempre suelen costar más en general. La pregunta 4 de lentes también es muy normalilla, se nos da la distancia focal, se nos dice el tamaño del objeto, se nos dice dónde se forma la imagen y se nos pregunta dónde se debe situar el objeto, el tamaño de la imagen que se obtiene y el trazado de rayos, totalmente estándar. Por último, la pregunta 5 innova un poco porque se nos habla de efecto fotoeléctrico, pero se nos dan dos longitudes de onda y dos energías cinéticas máximas de los electrones emitidos. Entonces, puede parecer que se nos da información de más, pero resulta que en el apartado A lo que se nos pregunta es el valor de la constante de Planck, es decir, la constante que normalmente se nos da. En esta ocasión decidieron no darla y preguntar su valor, lo cual obligaba a desarrollar un sistema de ecuaciones para poderlo resolver. No era especialmente complicado, pero sí que es verdad que es un poco más rebuscado de lo que habían hecho hasta entonces en efecto fotoeléctrico. Después preguntaban la longitud de onda de de Broglie, que tampoco tiene mucha historia. Y si nos vamos al modelo B, tenemos de nuevo un satélite que está en órbita con un cierto radio, se nos dice cuál es su periodo y se nos pregunta la masa del planeta central, que en este caso es Júpiter, y la velocidad de escape desde la superficie de Júpiter. De nuevo un problema muy normalillo. El de ondas vuelven a dejarlo tan complicado como fue en junio, vuelven a dar datos que no están en el origen de coordenadas ni en el instante inicial, dan tiempo 5 segundos y x igual a 3 metros, y en el apartado B fueron un poco a pillar a los chavales porque en vez de dar una x y una t relacionadas con la ecuación de onda, lo que preguntan es cuánto tiempo tarda la onda en llegar a cierta posición, para lo cual hay que tener en cuenta un movimiento rectilíneo uniforme. No es complicado, simplemente digo que es algo a lo que a lo mejor no estaban acostumbrados, pero a partir de ahora evidentemente ya sí, porque entiendo que todos estamos repasando esto en clase. La pregunta 3 es una pregunta muy estándar de aceleración de partículas. Se nos habla de un positrón, una diferencia de potencial que lo acelera y después se lo mete en un campo magnético a girar. Entonces, sabiendo el radio de giro de la órbita, se nos pregunta cuál ha sido la diferencia de potencial que lo ha acelerado y cuál es la frecuencia angular del giro del positrón. El problema 4 de Snell utiliza bastante trigonometría porque no es solo usar la ley de Snell, sino además saber resolver triángulos. Se nos habla de un trampolín desde el cual se puede ver a una chica que está buceando en el fondo de la piscina y, sabiendo el ángulo de observación y el índice de refracción del agua, se pregunta a qué distancia está la chica del borde de la piscina. Y el apartado B sí que es una chorrada porque pregunta el ángulo límite desde el agua hasta el aire. Por último, la pregunta 5 de desintegraciones, tan estándar como siempre lo son. Se nos dice que una muestra tiene 3200 años, que la cantidad de masa se ha reducido en un 32%, entonces se nos pregunta cuál es la vida media y el periodo de semidesintegración, y, sabiendo la masa actual, cuál es la actividad. En mi opinión, debido a que aquí los ejercicios 4 y 2 son un poco más raros de lo habitual, quizás yo me quedaría con la opción A, pero en este examen, que sí que está muy bien calibrado, en realidad sería justificable coger la opción B en vez de la opción A. De todos modos, insisto, a mí me parece que el apartado A lo único así un poco medianamente complicado que tiene es el ejercicio de campo eléctrico. Y esto sería todo. Empezaremos a resolver el ejercicio 1 el domingo que viene.